Bienvenidos un día más a su canal de salseo preferido, donde las exclusivas vuelan más rápido que los rumores en las redes sociales. ¿Cómo están hoy? Espero que con las palomitas listas porque el tema que tenemos hoy, ¡ay, Dios mío! Prepárense porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas, admiradas y aparentemente más problemáticas del espectáculo turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esos dos tortolitos que nos robaron el corazón con su química explosiva en Senkalkam, y que, después de una relación que parecía de cuento de hadas, nos dejaron con la boca abierta al anunciar su ruptura. ¿Pero están realmente prohibidos? ¿Qué hay de cierto en todos esos rumores que circulan sobre vetos profesionales y tensiones en el set? ¿Será que la historia de amor traspasó la pantalla para luego estrellarse contra la dura realidad de la fama? Pues agárrense fuerte porque vamos a sumergirnos en los detalles, a diseccionar cada rumor y a intentar desentrañar este drama digno de telenovela. Antes de que empecemos a desmenuzar toda esta información jugosa, quiero recordarles que se suscriban al canal, activen la campanita para no perderse ni una sola exclusiva y por supuesto, dejen su like si este tipo de contenido es lo suyo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir investigando y trayéndoles las noticias más frescas del mundo del espectáculo. Ahora sí, vamos al grano. Bien, como todos sabemos, Hande Erçel y Kerem Bürsin protagonizaron Senkalkam, una comedia romántica que arrasó en todo el mundo. La serie no solo fue un éxito de audiencia, sino que también catapultó a ambos actores a la fama internacional. Su química era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y así, lo que comenzó como una simple relación profesional, floreció en un romance que hizo suspirar a millones de fans. Los veíamos juntos en alfombras rojas, de vacaciones en lugares paradisíacos, compartiendo momentos adorables en redes sociales. Parecía que vivían en una burbuja de amor. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. De repente, sin previo aviso, los rumores de ruptura comenzaron a inundar las redes. Al principio muchos pensamos que eran simples especulaciones, alimentadas por la envidia y el morbo. Pero lamentablemente la noticia se confirmó. Hande y Kerem habían terminado su relación. Y aquí es donde empieza el drama. Tras la ruptura comenzaron a circular rumores sobre supuestos vetos profesionales. Se decía que algunas productoras, temiendo las tensiones en el set, habían decidido no contratar a ambos actores para el mismo proyecto. ¿La razón? Evitar incomodidades y posibles problemas durante la grabación. Ahora bien, es importante aclarar que no existe una confirmación oficial de este veto. Ninguna productora ha salido a declarar públicamente que Hande y Kerem están prohibidos. Sin embargo, el hecho de que no hayan vuelto a trabajar juntos desde su ruptura alimenta las especulaciones. Y es aquí donde la cosa se pone interesante porque, vamos a ser sinceros, en Hollywood y en el mundo del espectáculo, las segundas partes son casi una religión. ¿Por qué no en Turquía? Además, hay que tener en cuenta que la industria del entretenimiento es muy competitiva y las relaciones personales, a veces, pueden influir en las decisiones profesionales. Es comprensible que las productoras quieran evitar cualquier riesgo que pueda afectar la producción de sus proyectos. Imaginemos el panorama: un rodaje ya es un caos organizado, con presupuestos apretados, horarios imposibles y la presión constante de entregar un producto de calidad. Añadir al cóctel la posible tensión entre dos ex que, recordemos, tienen legiones de fans pendientes de cada uno de sus movimientos, podría ser la receta para el desastre. Pero, ¿es justo que Hande y Kerem sean penalizados por una ruptura amorosa? ¿No deberían ser juzgados por su talento y profesionalismo, en lugar de por su vida personal? Son preguntas difíciles de responder. En teoría, la respuesta es un rotundo sí. El talento y el profesionalismo deberían ser los únicos criterios a tener en cuenta. Pero en la práctica, la industria del entretenimiento no siempre funciona así. La imagen, la popularidad y la capacidad de generar titulares son factores que, lamentablemente, a menudo pesan más que el talento puro. Lo que sí podemos afirmar es que la ruptura de Hande y Kerem ha generado una gran división entre sus fans. Algunos los siguen apoyando por separado, respetando su decisión y deseándoles lo mejor en sus carreras. Otros, en cambio, no han superado la ruptura y sueñan con una reconciliación. Incluso hay quienes los culpan mutuamente por el fracaso de la relación. Aquí, mis chismosos, es donde la cosa se pone tensa. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla, con fans acérrimos defendiendo a capa y espada a su ídolo y atacando al otro.
Es un fenómeno que hemos visto muchas veces, pero que no deja de sorprendernos. La intensidad con la que algunas personas se involucran en la vida de sus ídolos es, a veces, difícil de comprender. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo importante es recordar que Hande y Kerem son dos personas que, como cualquier otra, tienen derecho a rehacer sus vidas y a seguir adelante con sus carreras profesionales. Y aquí es donde entra en juego la madurez y el respeto. Es importante recordar que detrás de la imagen pública hay seres humanos con sentimientos y emociones. Juzgar, criticar y culpar no ayuda a nadie. Lo mejor que podemos hacer es apoyar sus decisiones y desearles lo mejor en sus futuros proyectos. Hande, por su parte, ha seguido cosechando éxitos. Ha protagonizado nuevas series y ha participado en campañas publicitarias de importantes marcas. Su belleza y talento la han convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Hande se ha consolidado como una de las figuras más importantes del panorama televisivo turco. Su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes, desde la comedia hasta el drama, la ha convertido en una actriz muy versátil y demandada. Además, su presencia en redes sociales es innegable. Con millones de seguidores, Hande se ha convertido en una influencer de primer nivel, colaborando con marcas de renombre y compartiendo su día a día con sus fans. Kerem también ha continuado trabajando arduamente. Ha participado en proyectos internacionales y ha demostrado su versatilidad como actor. Su carisma y profesionalismo lo han consolidado como uno de los galanes más codiciados del espectáculo turco. Kerem, por su parte, ha apostado por proyectos más ambiciosos y desafiantes. Su participación en producciones internacionales le ha abierto las puertas a un público más amplio y le ha permitido demostrar su talento en diferentes idiomas y culturas. Al igual que Hande, Kerem es un influencer muy popular en redes sociales, utilizando su plataforma para promocionar sus proyectos y conectar con sus fans. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una historia de amor que cautivó al mundo, pero que, lamentablemente, llegó a su fin. Los rumores de vetos profesionales son difíciles de confirmar, pero la realidad es que no han vuelto a trabajar juntos desde su ruptura. ¿Será que el recuerdo de su relación, por muy idílica que pareciera, sigue siendo un obstáculo para un posible reencuentro profesional? Solo el tiempo lo dirá. Quizás el tiempo cure las heridas y en algún momento los veamos nuevamente compartiendo pantalla. O tal vez sus caminos sigan separados para siempre. Lo que sí es seguro es que su historia de amor quedará grabada en la memoria de sus fans. Y aquí es donde entra en juego la nostalgia y el deseo. Muchos fans siguen aferrados a la esperanza de una reconciliación, reviviendo constantemente los momentos más felices de su relación y buscando señales que indiquen un posible regreso. Es una forma de mantener viva la magia de su amor, aunque sea solo en sus corazones. Y hablando de fans, quiero recordarles que mantengan el respeto hacia ambos actores. Recuerden que son personas con sentimientos y que merecen ser tratados con dignidad. Eviten caer en provocaciones y comentarios ofensivos. La opinión pública puede ser cruel y despiadada, y es importante recordar que las palabras tienen poder. Antes de escribir un comentario hiriente, pensemos en el impacto que puede tener en la persona que lo recibe. Ahora sí, mis chismosos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre el drama de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero antes de irme, quiero profundizar un poco más en algunos aspectos clave de esta historia. En primer lugar, es importante destacar el papel que jugó Sen Kalkam en el éxito de Hande y Kerem. La serie no solo fue un trampolín para sus carreras, sino que también les brindó la oportunidad de conocerse y enamorarse. La química que compartían en pantalla era innegable y, sin duda, fue uno de los factores clave del éxito de la serie. La pregunta que muchos se hacen es, ¿podrían haber alcanzado el mismo nivel de fama sin la serie? Es imposible saberlo con certeza, pero lo que sí es evidente es que Sen Kalkam les catapultó a la fama internacional y les convirtió en una de las parejas más queridas del espectáculo turco. En segundo lugar, es interesante analizar el impacto que tuvo su relación en sus carreras profesionales. Por un lado, su romance les generó una gran atención mediática y les convirtió en una de las parejas más buscadas por las marcas publicitarias. Por otro lado, su ruptura generó incertidumbre y especulaciones sobre su futuro profesional. ¿Les afectaría la ruptura a la hora de conseguir nuevos papeles? ¿Se negarían a trabajar juntos en el futuro? Estas son preguntas que solo el tiempo podrá responder.
Por último, es importante reflexionar sobre la presión que sufren las parejas famosas. Estar constantemente en el ojo público, ser juzgados por cada una de sus decisiones y tener que lidiar con la atención constante de los fans puede ser muy agotador. No es fácil mantener una relación sana y estable en estas circunstancias. La historia de Hande y Kerem es un claro ejemplo de ello. Su relación, que parecía un cuento de hadas, terminó por desmoronarse bajo el peso de la fama y la presión mediática. Resumiendo un poco, hemos hablado sobre la relación que surgió en Senkalkam, la sorpresiva ruptura, los rumores de vetos profesionales y el impacto que todo esto ha tenido en sus fans. También hemos reflexionado sobre el papel que jugó la serie en su éxito, el impacto de su relación en sus carreras y la presión que sufren las parejas famosas. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Ahora cuéntenme en los comentarios qué opinan de todo este asunto. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a trabajar juntos? ¿Piensan que es justo que sean penalizados por su ruptura? Los leo. ¿Y creen que en algún momento revelarán la verdadera razón de su ruptura? Quiero saber sus teorías más locas. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, lo compartan con sus amigos y por supuesto, se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni una sola exclusiva. Y no olviden seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de todos los chismorreos. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, salseo y exclusivas del mundo del espectáculo. Besitos. Y recuerden, la vida es un culebrón, así que disfrútenla.